Muy buenos días, mi nombre es Dana Arroyave, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ética en hogares de paso, albergues y centros de bienestar. Inicialmente vamos a empezar con una introducción, vamos a hablar un poco sobre principios éticos, vínculo humano-animal, marco normativo, bienestar animal y vamos a terminar con unas conclusiones. En la introducción vamos a hablar un poco de terminología y vamos a empezar términos tan simples como albergue, donde con la RAE lo identificamos como un lugar que sirve de resguardo o alojamiento para personas animales. Vamos a avanzar un poco en la terminología hasta que llegamos al punto de hogar de paso, que hogar de paso ya lo conocemos como un hogar para animales, que es un lugar temporal y que se acogen esos tipos de animales que han tenido abandono, pérdidas o han sido rescatados mientras llegamos a encontrar un hogar definitivo. Y ya, los centros de bienestar animal son centros especializados dotados de todos los equipamientos para la administración y la operación de acciones que se centran en la protección y en el bienestar animal de fauna doméstica que ha pasado por circunstancias difíciles como abandonos, decomisos, pérdidas, y se enfoca en tener actividades con respecto a la rehabilitación, al rescate, a la vacunación, a la protección, a la esterilización, a la adopción y al seguimiento de esos individuos. Y también se hace un enfoque importante en la educación hacia la ciudadanía en temas de protección animal, registro e identificación de los individuos. Cuando hablamos de principios, tocamos inicialmente el principio de autonomía. Hay que tener en cuenta incluso con los principios de que en muchas ocasiones estos centros hacen, digamos, lo posible por ser muy fiel a mantenerlos, pero también hay algunos procesos donde se pueden ver vulnerados. Por ejemplo, en la autonomía sabemos que tenemos entidades que van a ser las responsables de tomar las decisiones de los individuos, ya que ellos no pueden decidir qué es lo que quieren con su vida, con su paso a seguir, pero muchas veces tenemos un tipo de decisiones que son protocolarias, porque muchas veces se hacen son protocolos para definir pasos a seguir y a la final no sabemos si se están tomando decisiones porque es lo que sigue en el protocolo o porque en realidad es lo que necesita el animal y lo que va a generar un bienestar para su vida. Sabemos que con respecto al principio de beneficencia, el enfoque de este tipo de actividades, la principal objetivo de estos centros, que por lo general tratamos de que sean temporales, es cumplir con el bienestar o mejorar las expectativas de vida o mejorar la calidad de vida con la que ya vienen, porque la mayoría de estos pacientes o de estos individuos vienen de situaciones difíciles y que su calidad de vida no es la mejor, que hacemos lo posible para poder mejorarlo, pero hay que comenzar a sopesar un poco sobre esos beneficios, riesgos y costos, porque en algunas ocasiones se puede llegar a tocar el principio de la no maleficencia, principalmente haciendo ese efecto, doble efecto de tener ya unas respuestas un poco más negativas, tratando de buscar ese bienestar bajo diferentes circunstancias. Eh, Saber que muchas veces debemos de sentarnos y hablar un poco más sobre ese respeto de la integridad física y, digamos, emocional que deben tener los individuos, más que solamente tratar de cumplir unos objetivos principales. Y ya con respecto al principio de la justicia, puede ser un poco complejo porque en ocasiones se centra mucho en la cantidad de recursos que se tienen para incluso llegar a decidir qué pacientes se hace manejo y cuáles no. Y que a la final tendría que ser un entorno donde se hiciera igual manejo como tal, tanto a los pacientes que son candidatos para ingresar como los que ya están adentro, y que hay muchos en nuestro entorno. Vínculo humano-animal. En el vínculo humano-animal podemos tocar diferentes términos y yo quiero hablar de un específico que es la eutanasia. Definimos la eutanasia como la muerte sin dolor y digamos que se debe hacer con voluntad o con previa autorización de la persona responsable del animal y que según la ley 576 del 2000 se considera una eutanasia en medicina veterinaria como un recurso terapéutico, pero muy importante también como una medida sanitaria, en cuyo caso debería ser obligatoria y que el método aplicado debe ser farmacológicamente aceptado, humanitario e indolor. Pero ¿cómo y cuándo sabemos qué decidir? Pues digamos que ahí debemos tener muchas cosas en cuenta, pero vamos a hablar primero, no solamente de esa parte de la eutanasia que ahorita tocamos un poco los temas importantes, sino también de que si a mí me llega un paciente que es de un lugar de paso y que es la primera vez que lo tengo, si definitivamente debo hacer la actividad que proponen, sea eutanasia o no, porque también podría ser con otro tipo de tratamientos y nosotros tenemos unos criterios que incluso están dictados en donde nosotros simplemente podríamos decir que no, bueno, o no simplemente, sino que podríamos optar por otro tipo de decisiones. Y
normalmente lo hacemos cuando vemos que el criterio es de diferentes especialistas o que viene de diferentes fuentes, que cuando no hay cumplimiento de lo que se queda pactado con el responsable, cuando no se asumen los costos por parte de esa entidad responsable o cuando nosotros tenemos la imposibilidad profesional de realizar la actividad o simplemente cuando creamos que no corresponda, ¿cierto? Y ahí llegamos al punto de cómo y cuándo decidir hacer el procedimiento. En este espacio o en este momento estamos hablando específicamente de la eutanasia y tenemos diferentes criterios, ¿cierto? Principales, o digamos que en la mayoría de las veces se tienen en cuenta los temas relacionados con el individuo como un individuo solo, ¿cierto? Y ahí estamos bien hablando de expectativa de vida, de bienestar versus recursos, de la calidad de vida o de la vida como tal versus el sufrimiento. Y ahí es donde miramos un individuo con una cierta condición y que digamos que si esa condición es tan difícil como para no generar o llegar a generar calidad de vida del paciente, pues se toma eutanasia. ¿Cierto? Digamos que ese es el camino que se toma con cada uno o con la mayoría de los pacientes en este tipo de lugares o cuando no hay una respuesta adecuada. Pero hay algunos factores que pueden estarse tomando un poco más a la larga o que pueden evitarse y que tienden a ser un poco más o que tienden a ser muy importantes. En esos cuadros tenemos como la parte comportamental o temperamental del animal que los hace inviables para un proceso de adopción o incluso para convivencia y ahí comenzamos a pensar si es viable que un animal continúe el proceso cuando a la final no va a poder tener una resolución. Cuando tenemos agentes de zoonosis, o sea, tenemos pacientes que podrían llegar a tener un buen manejo y que podrían llegar a tener una evolución favorable, pero que en ese momento tienden a ser un riesgo para los humanos o incluso para una salud poblacional, o sea, que son un riesgo para los otros animales y que a la final eh, incluso ese control poblacional pocas veces nosotros lo utilizamos, pero sí se utiliza en muchas zonas donde decidimos terminar con la vida de un paciente solamente porque hay poca posibilidad de que sea adoptado o porque incluso ya sobrepasa la cantidad de gente, de animales que deberíamos tener, pues es algo que puede llegar a generar una carga emocional muy fuerte a los responsables o a los médicos encargados de hacer el procedimiento. Cuando hablamos del marco normativo, en este caso me gustaría hablar un poquito, conocer un poquito la ley 2054 del 2020. Esta ley está modificando la ley de 1801 del 2016 y es la que nos ayuda o la que es la encargada de atenuar las consecuencias derivadas del abandono o la tenencia irresponsable de los animales de compañía. En esta ley nos indican que dependiendo de la capacidad económica de cada lugar, los municipios y distritos deben apoyar a los refugios o fundaciones para que reciban animales domésticos y en ocasiones es dándolos, digamos, dando los recursos para que se puedan desarrollar las actividades o haciendo vínculos con centros veterinarios o centros de veterinaria y zootecnia para hacer el abordaje de estos animales mientras tenemos una creación de centros de bienestar donde podamos tener todo en uno. En esos lugares se debe hacer enfoque en recibir, rescatar, albergar, esterilizar y en entregar a adopción los animales, que normalmente son los perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprendidos por la policía. Y ya por último, pues comenzar a hablar de esos criterios principales o objetivos principales de este tipo de lugares que son los encargados del bienestar animal. Y sabemos que la base para eso son las 5 libertades, donde en teoría deberíamos tratar de abordar a lo mayor posible para cumplir con todas de ellas. Entonces tocamos temas como, bueno, la mayoría de estos, de estos individuos se les da la cantidad de alimento y de agua que deben tener para poder sobrevivir, pero ellos tienen la capacidad de acceder sin problema, ellos tienen la capacidad de acceder sin ningún tipo de complicación o de alteración de la calidad de ese alimento, de esa bebida, y de poder hacerlo de una manera tranquila y que no tengan con qué competir. Ellos tienen la posibilidad de mantener una calidad de vida adecuada o de una, digamos, estar libres de malestar físico y dolor, de miedo y de estrés, o que incluso se pueden generar condiciones dentro de los mismos establecimientos que puede afectar esa libertad y hacerla mucho peor, llegando a un punto de negligencia, porque incluso temas como la tenencia de más animales de los que se pueden tener puede llegar a generar alteraciones en este punto, incluso accidentes por congéneres, enfermedades u otro tipo de lesiones. Y que eso en todo punto pueden llegar a alterar el comportamiento natural. Entonces son puntos muy importantes que se deben tener para que podamos mantener ese objetivo que es mantener una calidad de vida.
Como conclusiones, pues sabemos que el bienestar animal es el eje central del existir de esos centros o lugares de paso y que los cuales presentan múltiples dilemas con respecto al actuar y a la toma de decisiones. Afortunadamente, el Estado está tomando cartas en el asunto y está promoviendo algunas condiciones para mejorar su funcionamiento, pero aún requeremos ajustar un poco de detalles para evitar la vulneración de los principios. Muchísimas gracias.